Y bueno amigos, yo creo que lo de Jorge Ramos y su banda es el chiringuito de ESPN porque la cantidad de estupideces que se dicen, lo de hoy va a ser algo increíble, desde cosas del Manchester City que yo creo que si esto fuera el Real Madrid, la que se estaría montando fuera brutal. Y bueno, desde el posible fichaje de Mbappé, que repito, y lo dije el otro día que les hice el video, dije dentro de mí, a ver, imagínense que ni siquiera, era un momentito que me enredé aquí, que ni siquiera ha terminado por ficharle o ni siquiera se ha hecho oficial, ni siquiera tenemos idea si esto se va a hacer o no. Da la sensación esta vez que sí, pero como esta gente a veces o la mayoría de las veces nos ha demostrado que no podemos confiar en ellos, pues bueno, pero todo ya y ya la gente está absolutamente desquiciada. Los antimadridistas están que se suben a las paredes, una cosa impresionante. Vamos a esperar a ver qué es lo que nos van a empezar a vender, si Real Madrid Club Estado, lo de los problemas del Real Madrid, que es una de las cosas que vamos a escuchar de Jorge Ramos, entre otras cosas, prácticamente que Florentino Pérez es un inepto y que lo que está haciendo es perjudicar al Real Madrid con este fichaje de Mbappé. Así que les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video. Vamos a reírnos y a disfrutar porque Jorge Ramos estaba de vacaciones y ha venido con todo dispuesto a hacer el ridículo, así que vamos. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cosas muy interesantes. Les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video, no me quiero enredar mucho más. Vamos a pasarnos a la pantalla para empezar a disfrutar de este momentazo. Y bueno amigos, tenemos aquí ya la primera parte del primer clip que quiero reaccionar. Lo tengo por aquí apuntado los clips que quería hacerlos. Bueno, vamos a verlo y lo vamos analizando entonces. Bueno, a ver, señores, quiero hablarlo de Mbappé. Qué bueno que va a pasar lo que tiene que pasar por Mbappé. Por Mbappé. Bueno, el Real Madrid tendrá los beneficios de contar con uno de los mejores jugadores que hay en el mundo, sin duda, más allá de los perjuicios económicos que vaya a sufrir en la larga carrera, porque seguramente yo sí. Los perjuicios que va a sufrir el Real Madrid a la larga por fichar a Mbappé. Sigamos escuchando porque se pone bueno. Siempre digo, el día que el señor Florentino Pérez ya no esté allí, seguramente van a aparecer las hojas que hoy no se ven con todos los números en rojo. Pero mientras tanto, el festival sigue y Mbappé va a terminar de conformar, si algo le faltaba a este Real Madrid, un equipazo. Debería de ser de época ese equipo, porque aparte de eso se habla que Alphonso Davies va a llegar también al lateral izquierdo. Sí. Entonces, bueno, si está sano, es fantástico. Si está sano. Bueno, si ya ahí empiezan con el temita de Alphonso Davies, que es un supuesto. De hecho, ayer estaba viendo que el agente de Davies estaba, lo filtraba Gerard Romero, estaba en Barcelona, en el mismo lugar donde estaba la gente de Rudiger, que por cierto nunca fichó por el Barça, ya sabemos por dónde acabó. Evidentemente esto es un tema de negociaciones, todos estamos claros en eso, pero es que es ridículo y que si está sano. Que ese es el gran problema con Alphonso Davies. Perfecto. Hoy en España aseguran, el diario Marca, que es un poco el vocero oficial del Real Madrid, o sea, tiene información codificada. El diario Marca es el vocero oficial del Real Madrid, que le hemos visto portadas totalmente racistas en contra de Vinicius, que le hemos visto portadas a favor del Atlético de Madrid. El diario Marca puede ser de todo. Ahí escriben cosas del Barça, el jefe rojo ahí escriben más cosas del Atlético de Madrid, hablando en ámbito positivo, pero que venga a decirme este hombre que es el portavoz del Real Madrid, es que es asqueroso, es que no tiene ni idea de lo que habla este hombre. A la que nadie puede llegar, asegura que hace 2 semanas ya firmó contrato Mbappé con el Real Madrid. Bueno chiquitos, ahí está lo que les comentaba. Este es el primer clip que he querido reaccionar y es curioso. En primera instancia quiero analizar repasar lo que comenta. ¿Qué obsesión tiene Jorge Ramos con las cuentas del Madrid? Es que cuántas veces le hemos escuchado cosas como esta. El otro día le decíamos que el Real Madrid en unos años iba a ser sociedad anónima deportiva. Ahora es que cuando se vaya Florentino vamos a ver los números rojos. Es que es una obsesión que tiene Jorge Ramos con las cuentas del Madrid. Yo creo que ni Florentino Pérez
está tan pendiente con las supuestas cuentas del Real Madrid que el tema y es que hemos escuchado a Tebas, además las cuentas del Real Madrid que son públicas se han hecho y no hay ningún tipo de disparate. Este hombre sigue con esto, lo único que intenta es generar polémica porque obviamente no tiene ni idea de lo que está hablando. Y para muestra un botón, el escuchar de su boca que diga que el diario Marca es el portavoz oficial del Real Madrid, es que ya me parece de las cosas más ridículas que he visto. Pero bueno, no me voy a enredar mucho más con esa parte, quiero que nos pasemos otra vez a la pantalla. Y en este caso, pues bueno, vamos a escuchar otra parte aquí que me pareció realmente de locos. Me pareció realmente de locos esto que vamos a escuchar. Estaban hablando un poco del tema del Manchester City, el fair play y todo la que le está cayendo al City por este tema. Ojo. Extrañando que nadie haya hecho un solo movimiento. Bueno, el City tiene las manos atadas por el fair play financiero, no nosotros. Aquí rápidamente, Jorge dice que le extraña mucho el hecho de que nadie haya hecho ninguna oferta, con nadie se refiere a ningún equipo de estos estados, el Chelsea, tal vez el Liverpool por allí. Y el Mauricio Pedrosa empieza, que es este que está aquí, empieza a decirle que es por el tema que tiene el Manchester City. Pero olvidemos. Sí, claro, el City va a terminar en tercera división. Todavía. En algunos meses viene la resolución de la Premier League de los 115 cargos que penden sobre No sabe que me dijeron a mí que puede llevar hasta 3 años más. Esto es increíble. Dios quiera. Porque lleve 10 años más si es necesario. No hay ninguna prisa. 10 años más si es necesario. No hay ninguna prisa. O sea, que el señor Mauricio Pedrosa está apoyando la ilegalidad, la adulteración absoluta de una competición, porque con más de 100 y pico de delitos en cuanto al fair play financiero es él lo que está siendo acusado el Manchester City. Él dice que se demora lo que fuera solamente para ver jugar un equipo de fútbol que según él es el mejor o porque a él le gusta. Es que me parece asqueroso, pero no me extraña en lo absoluto. Solamente lo de siempre. Yo es lo que siempre digo, siempre trato de poner encima del debate, encima de la mesa, decir qué pasaría si esto fuera esto tuviera involucrado al Real Madrid. La misma situación con el caso Negreira. Si fuera el Real Madrid es que estaríamos incendiando las redes sociales y absolutamente todo, pero como es Pep Guardiola, así como Messi es el futbolista más protegido de la historia, creo que Guardiola es el entrenador más protegido de la historia y obviamente este tipo de declaraciones no sorprenden absolutamente a nadie. Lo que pasa es que son unos tremendos sectarios. Repito, me parece asqueroso y vergonzoso que un periodista tenga que transmitir este tipo de cosas, porque estas cosas la ve la gente y dirá, o sea, ¿qué seriedad puedes transmitir tú cuando estás a favor de que se aplace una ilegalidad? Cuando evidentemente se está aplazando es porque hay intereses económicos que seguramente todos tenemos claro. Vamos a pasarnos al otro clip que he seleccionado. Pregunto, muchachos, yo me pregunto, y dejo a Pereira que creo que quiere opinar del tema. A mí sí, está enojado por no hablar. Asumiendo que Mbappé va a jugar en el Real Madrid. Cuando hacemos un repaso de las grandes luminarias del fútbol, la acumulación de grandes luminarias en los diferentes equipos, llegamos a la conclusión que el equipo con más luminarias, si ya no lo es, lo va a hacer el Real Madrid. ¿Cómo hacen con el fair play financiero? ¿Cómo hacen? Porque ni el City tiene las luminarias que va a tener el Real Madrid o que ya tiene el Real Madrid agregándole a Mbappé, ni el Liverpool las tiene, ni el Chelsea las tiene. Por supuesto, el Paris Saint-Germain ya hace rato que no las tiene, se fue Neymar, se fue Messi, ahora se le va Mbappé. Entonces, en ese mundo de fair play financiero, ¿cómo el Real Madrid aglutina a las grandes luminarias del fútbol mundial y no tiene problemas con el fair play financiero? ¿No es esto un fenómeno extraordinario? Vamos. ¿No es esto un fenómeno extraordinario? Ahí está otra de las opiniones de Jorge Ramos y no deja de parecerme curioso cómo se refiere a este tipo de temas del fair play financiero. Aquí yo, como les acabo de decir hace un momento, se va a empezar a buscar la quinta
la quinta pata al gato, porque no les termina de cuadrar que Mbappé haya decidido aparentemente fichar por el Real Madrid, dejando a un lado absolutamente cualquier tipo de situación. Y además saben que lo que está haciendo el Real Madrid, si termina añadiendo a este delantero, es una cosa absolutamente de locos. Lo que me parece curioso es que él deja la pullita ahí, y más adelante va a decir algo mucho más grave, es que el Real Madrid prácticamente está pasando por alto todos los controles. No tiene ningún tipo de sentido. Si nos ponemos a analizar, el Real Madrid ficha a Tchouaméni con una cantidad de dinero exagerada, y después de eso Jude Bellingham también una cantidad de dinero también quizás exagerada. Los salarios no tanto, el Real Madrid controla muy bien sus salarios, añadiendo eso también que Mbappé viene a cobrar aquí seguramente un 20% de lo que cobraba en el Paris Saint-Germain, o de lo que pudo haber cobrado. Eso tampoco lo tenemos en cuenta. Pero como les estaba diciendo antes de Tchouaméni y de Bellingham, cuántos fichajes había hecho el Real Madrid exagerados, que incluso después del fichaje de Hazard, incluso si nos ponemos a ver del Madrid de la Champions y se fue deteriorando, el fichaje grande ha sido prácticamente el de Hazard. Lo demás han sido, lo más alto tal vez fue lo de Luka Jovic, pero ha sido un equipo que ha sabido controlar las cuentas. Incluso en estos mismos tipos de programas, ellos criticaban al Real Madrid, decían que el Madrid estaba en bancarrota porque no fichaba a nadie, cuando la realidad era que el Madrid estaba buscando esto que tiene a día de hoy: seleccionar una camada de futbolistas que tienes por lo menos la certeza en los papeles de que te van a dar una importante empujón o un levantamiento deportivo bestial. Entonces nos decidimos: o el Real Madrid está en quiebra y no ficha, o el Real Madrid es que está controlando mal, está controlando la gente esta que hace el tema del fair play, porque esto es lo que está diciendo este hombre con estas declaraciones. Pero como a cada cerdito le llega su Navidad, este hombre que está ahí, José del Valle, le ha colocado en su sitio, le ha dicho exactamente lo que seguramente no quería escuchar, pero le ha respondido lo que verdaderamente nos lleva a esta situación en la que el Real Madrid puede permitirse tener a todos estos futbolistas en un solo equipo, y eso lleva un factor clave, don Florentino Pérez. Así que muchísima atención, porque de verdad que le coloca en su sitio de una manera bestial. Vamos a reproducir a José del Valle. Madrid fichó a Eden Hazard en el 2019, ¿no? El otro fichaje importante del Real Madrid fue Jude Bellingham el verano pasado. ¿Se acuerdan que aquí pasábamos hablando en el programa? Es que el Madrid no tiene dinero porque pasaron 2 veranos donde el Madrid no fichó a ninguno, o si fichó a alguno fue jugadores no rimbombantes. Después, cuando el Madrid ficha, es porque ha salido de sueldos importantes como el de Hazard, como el de Marcelo, va a salir del sueldo de Luka Modric. El fair play financiero lo único que dice es que usted no puede gastar más de lo que ingresa. Bueno, ahora mientras se pasa el anuncio, les quería añadir una cosita, y es que adicional a todo esto que les está diciendo José del Valle, por ejemplo, es muy, ¿cómo se dice eso? Muy normal pensar que en el mundo del fútbol, por ejemplo, sucedan cosas como que Casemiro termina ganando 3 Champions con el Real Madrid, y evidentemente eso le coloca en un nivel salarial bastante elevado. Obviamente, cuando el Madrid ficha a Tchouaméni, tiene que poner una importante inversión, pero se deshace del salario de Casemiro, que no es seguramente ni la mitad de lo que iba a ser el de Aurelien Tchouaméni, que es algo que se tiene que ir ganando con rendimientos deportivos. Entonces son cosas que no se tienen en cuenta, y esta gente lo que va es ahí a lo loco a decir cantidad de barbaridades, cuando lo cierto es que el Real Madrid se deshace del sueldo de Hazard, de Benzema, del mismísimo Marcelo. El de Modric ha ido en picada, teniendo en cuenta todo lo que cobraba. El único que se mantiene ahí firme, y además seguramente en un nivel bastante alto, es el de Toni Kroos, que tengo entendido es el salario más alto de la plantilla. Y si lo comparamos, por ejemplo, con uno del Paris Saint-Germain o del Manchester City, seguramente el mejor pagado del Real Madrid sea el 10º de cualquiera de estos dos equipos de estado, y por eso ahí está una de las grandes diferencias. Pero es que es evidente que esta gente no es muy normal que digamos. Sigamos escuchando a José del Valle. Y claramente, en ese sentido, Florentino Pérez sigue ofreciendo un máster en economía, aunque a muchos les moleste, ¿no? Ya no voy a dar nombres, pero claramente se nota que a algunos les molesta. Brutal. Poco, yo creo que no hay que añadir absolutamente nada, porque creo que lo ha dejado bastante claro, le ha colocado en su sitio, además que le dice lo que seguramente no quería oír este caballero, que es el nombre de don Florentino Pérez. Es que la gestión que está teniendo Florentino Pérez para esta gente tiene que ser netamente ofensivo, porque querían que el Real Madrid
se viniera abajo después de las Champions. Y recuerden que el Madrid tuvo un momento complicado cuando sucedió lo que sucedió contra el equipo del Ajax, y bueno, la reconstrucción, y mira, ya estamos aquí. Incluso en esta transición el Real Madrid ya lleva una Champions debajo del brazo. Y cerramos este video con esta última intervención de Jorge Ramos, que de verdad me pareció lamentable y además muy grave lo que termina comentando, así que escuchémoslo. Hay otra realidad, lo ha dicho el mismo Florentino Pérez, lo sabe muy bien Alexander Ceferín. La Champions es un producto que se está viniendo a menos. La Champions hay que levantarla de alguna manera. Y el hecho de que Mbappé llegue al Real Madrid es beneficioso para todos. Es el Real Madrid el equipo más taquillero del mundo. Le ponen a Mbappé, Vinicius y su estatus, Bellingham y su estatus, el mejor jugador que tiene el Madrid en Valverde. Todo eso lleva al Madrid a un nivel enorme. Creo que esto es un negocio. ¿Cómo duele? ¿Cómo arde? Para el costado y hacer el desentendido. Eso es lo que está pasando. Bueno, brutal ahí. ¿Cómo duele? ¿Cómo arde? Me gustó mucho eso, pero es que me pareció horrible. O sea, este hombre nos está diciendo prácticamente que Alexander Ceferín, Javier Tebas, la Liga y la UEFA se están haciendo los de la vista gorda porque necesitan que Mbappé juegue en el Real Madrid para ellos seguir vendiendo este producto. A ver, que el hecho de que el fútbol esté venido a menos no tiene que ver una cosa con la otra, estoy totalmente seguro. Además, estamos hablando de personas que se han enfrentado públicamente a los ideales de Florentino Pérez, y más con este tema de la Superliga. Lo estaba mucho antes de la Superliga, ahora con el tema de la Superliga es que a nadie yo creo que a ninguna persona con dos dedos de frente le va a quedar ninguna duda de que si el Real Madrid le deja el culo afuera, y lo siento por la expresión, pero es que es la realidad, a la UEFA o a la Liga con algún tema económico, algún tema en el que puedan perjudicarlo, no tenga ninguna duda de que van a ir por él, porque evidentemente lo de Florentino van a intentar pillarlo por algún lugar. Pero bueno, Jorge Ramos me ha servido para hacer un video bastante interesante. Siempre es bueno escuchar al antimadridismo rabiar porque al Madrid le sacan las cosas bien, mientras que al Palancas lo único que le sale bien es hacer el ridículo. Déjame saber tu opinión en los comentarios, lo de siempre, like, suscripción a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.